Excelentísimo predicador trinitario de la Iglesia Metodista, señor Juan Carlos Huarcas. ¿Cómo está usted? Nos complace de nuevo tenerlo por Aquí aquí. bien, gracias. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estoy bien. Oh, qué bien, hombre, qué bien, qué bien. Bien. ¿Y tú cómo estás? Excelente, gracias al Señor Jesús, que es el Padre, el Hijo y el Ah. Espíritu Santo. Ay, qué gloria a Dios por eso. Qué bueno. No Sí, te llamé para que me repitieras las preguntas que me hizo hoy, aquí no se me quedó, y claro. para apuntarlas. ¿Y cómo se Y llama su así canal? Que usted dice voy que a hacer un video. usted dijo que las va a responder, dijo usted. Sí, oye, por eso les quiero apuntar y Por así eso, voy pero las a va a hacer. responder, me dijo usted que las va a responder, entonces nos las va a responder ahorita. Ya mismo aquí también nos las va a No, responder. yo te dije que lo voy a responder en un Claro, video en vivo. dijiste que las ibas a responder un en vivo y yo te dije, entonces Sí, llámame sí, y en el me las envío que preguntas. yo voy a hacer hoy en la noche. No, Yo voy a entonces hacer un llámame envío cuando en estés en el en Face. vivo. Llámame cuando estés en el en vivo y las respondemos. Y las respondes conmigo allí en el en vivo. No, claro que no, porque yo lo voy a Bueno, responder solo ahí en el entonces envío. no te puedo hacer las preguntas porque si no las vas a No, responder ya entonces conmigo, te quedaste, no te ¿ah? quedas refutado, porque ya No, entonces no quedó ya no refutado. sabes qué vas a A hacer. ver, respóndame esta pregunta. Usted no quiso responderla. Respóndame esta pregunta. ¿Cómo se llama aquel ante quien Jesús va a, como dice Romanos, cómo se llama ese ante quien Jesús intercede, que es el que escudriña la mente y el corazón? ¿Cómo se llama ese según la Biblia, según el Nuevo Testamento? ¿Cómo se llama? ¿Quién Bueno, es? no he leído el texto, así que no te podría decir. Pero Entonces, estoy leyendo ahí porque yo solo saqué el Romanos 7:34. No tengo la qué Biblia clase conmigo de porque predicador es usted estoy que no sabe trabajando. explicar un verso bíblico? ¿Qué clase de predicador es usted que no sabe explicar su doctrina? Y dice que nosotros estamos ¿Cómo así? mal. Respondan entonces, si no puede responder Mira, esta, no puede mira, responder esta, no puede responder esa, Cerato, responda esta, escúchame, responda esta. Si no, bueno, pues, escúchame. vaya apuntando, vaya apuntando. Si no puede responder, si no puede responder No, esa, responda esta. Díganos, ¿cómo se llama el Señor? ¿Cómo se llama según Pablo el Señor? ¿Quién es el Señor según Pablo? Responda. pues va a depender cuál texto hablas, porque a veces Pablo Según habla Pablo, de la según Trinidad y Pablo, a veces habla de solo Jesús y a veces habla de la Trinidad. ¿a dónde Así que dice no sé que la cuál Trinidad, texto. dónde dice que la Trinidad es el Señor? ¿Dónde lo dice Pablo? Yo te estoy diciendo que a veces Pablo habla de los tres. Por eso, ¿dónde Tres dice Pablo habla que los de tres Jesús. son el Señor? ¿Dónde dice Pablo que los tres son el Señor? Yo no te estoy diciendo eso, lo que yo te estoy diciendo es que a veces Pablo va a hablar de los tres y a veces Por eso, Pablo va a entonces, hablar de Jesús. Según Pablo, ¿cómo se Entonces, llama el que es el no, Señor? Porque yo Pablo te dice llamé un para que Señor. me repitieras las tres preguntas que me hizo antes. No, no va a responder. ¿Cuáles eran las tres Pablo preguntas? dice que solamente Porque hay yo un no te voy a Señor. responder nada. Bueno, entonces hasta Yo no te luego, voy a no responder responda. nada. Listo, pues. Hasta luego, señor Huarcas. Usted nunca va a poder responder, Bueno, nunca va a poder demostrar su doctrina con la Biblia, sí, nunca. lo voy a demostrar, por eso te estoy llamando para Entonces, por apuntar las eso, preguntas que me hizo antes. señor Y así le Huarcas, voy a responder. entonces, respóndame. Pablo dice que solamente hay un Señor. Efesios capítulo 4, un Señor. ¿No me Díganos, vas a dar las un preguntas Señor. entonces, lo que me hizo antes? ¿No me vas a decir Ese las Señor preguntas? que es solamente uno, se llama Jesús, ¿sí o no? Sí, claro, porque ¿Sí? son el mismo. Ah, se llama Es un Jesús. solo Dios Y de tres ese, personas. y ese Señor que es Jesús, según Pablo, es el Padre, ¿sí o no? No, el Padre no es, o sea, Jesús no es el Padre. Bueno, entonces vamos a leer esto, señor Huarcas. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo se llama este Dios que habitó y anduvo entre nosotros? ¿Cómo se llama? Rato, me vas a dar me vas a Apunte, preguntar es que le las estoy tres preguntas, preguntando, yo voy a apunte. apuntar. Por eso, No, las apunte. preguntas que me Por hizo eso, antes, apunte. Amigo sobre cuáles Huarcas, eran las preguntas que me hizo antes. amigo Huarcas, Antes de ¿cómo eso, se porque llama? tú me hiciste tres preguntas.
Amigo Huarcas, Tú me ¿cómo se hiciste llama tres este preguntas. Dios? Usted dice que nosotros estamos mal, los unicitarios estamos mal. Entonces, enséñenos. Sí, está ¿Cómo mal. se llama, cómo se llama este Dios que habitó y anduvo entre nosotros? Es que yo no soy el que tiene que probar mi doctrina, tú eres el que tiene que Por probar. eso, Vos me ¿cómo estás se preguntando a mí, llama? Por eso. yo Este, soy el que debería de estar preguntándote. por Yo no eso, entiendo por qué bueno, tú me dices, lo- que yo voy a no, yo responder. soy el que debería de estar preguntando. Yo voy a No, responder, como yo listo. solo voy a responder las preguntas que Di- tú me hiciste antes. Ya, yo voy a Quiero responder aquí. apuntar aquí. Señor Huarcas, Ya tengo, señor ya Huarcas, tengo el lápiz aquí. se- Hacemos las preguntas pero y yo los entonces apunto y ya te apunte, respondo, apunte, ¿ok? apunte. ¿Cómo se llama este Señor? ¿Cómo se llama este Dios que habitó y anduvo entre nosotros según 2 de Corintios, capítulo 6, verso 16? Díganos cómo se llama. Ajá. ¿Cómo Ya. se llama? ¿Cuál es la otra pregunta? Ya lo Pero noté, ¿cómo ya se lo- llama? ¿Cómo se No llama? te voy a responder aquí. Ah, Yo no bueno, tengo nada aquí, ni ningún estudio, estoy bueno. trabajando. Ese Entonces Dios, te voy a ese mandar Dios, una ese foto Dios por que aquí. habitó y anduvo entre nosotros se llama Jesús, ¿sí o no? No te voy a responder nada porque No yo no puede tengo nada de responder. estudio aquí ahora. No puede Todos mis responder. materiales No están en la puedes, casa. no puede responder, Huarcas. No puede Sí. responder. Aquí dice que Decime las vea, preguntas que me Huarcas, hizo mire, antes. Huarcas, no puede responder porque tu doctrina trinitaria es una doctrina falsa, mentirosa, adúltera, es una Sí, lo doctrina que quieras, no idolátrica. pasa nada. Eso es, mira, Bueno, ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros se llama Jesucristo. Dice que es el Señor, por lo cual salí en medio de ellos, se apartó, dice el Señor, y no tocó el inmundo y yo recibiré. Y Pablo dice que solamente hay un Señor, Jesucristo. Y tú dijiste que no era el Padre. Y aquí dice que es el Padre. Tú dijiste que no era el Padre. Escucha, escucha, escucha. Y sería vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dime, este Dios que habitó y anduvo entre nosotros se llama Jesús y será a nosotros o es a nosotros por Padre, ¿sí o no? sí, Jesús es Dios, así lo dice, ¿eh? ¿Y será a nosotros por Padre, sí o no? Sí. ¿Sí? Jesús es nuestro Padre en el sentido de que no es que la persona sea el Padre. Pero No dijiste, es que Jesús sea entonces la persona ¿cuántos, cuántos padres hay en el cielo en estos momentos, Barcas? ¿Hay dos padres? Uno, solo uno. Y si Jesús es Padre entonces, y está en el cielo, entonces ¿es Padre? ¿Cómo así? No, Él es el Hijo de Dios. Pero tú dijiste que Jesús también es Padre, dijiste que Jesús es Padre y está en el cielo. Entonces, ¿en el cielo hay dos padres? No, claro que no, tú estás diciendo, ¿eh? No, tú eres el que lo dices. No, Te he preguntado si Jesús es el Padre y dijiste que no. Aquí dice que el Señor, escucha, Huarcas, escucha, Huarcas. Aquí dice que el Señor Jesús fue el que habitó y anduvo entre nosotros. Dios habitó y anduvo entre nosotros. Tú dijiste que hay un Dios en tres personas y no pudiste dar el texto. Aquí dice que Dios fue el que habitó y anduvo entre nosotros. Y Pablo dice que solamente hay un Dios, el Padre, no dos dioses. Y fue Dios el que habitó entre nosotros, el cual es el Señor. Y Él será nosotros por Padre. Y tú dices que no era el Padre. Pero ahorita sí dices que es Dios y es el Padre. Sí, que es Dios y es Padre. Pero entonces en el cielo hay dos dioses y dos padres. No, ese es el argumento que ustedes usan de que nosotros creemos en muchos dioses. No, tú no has entendido nada de la Entonces, Trinidad. ¿cómo es posible que tú digas que Jesús es Dios y es Padre? ¿Cómo es posible que tú digas que Jesús es Dios y es Padre? Y está en el cielo. ¿Él está en el cielo, sí o no? Sí, Él es el Hijo de Dios. Entonces, si está en el cielo y Jesús es Dios y es Padre, en el cielo tenemos dos dioses y dos padres. Él no es el Padre, Él no es la persona. Pero tú dijiste, escucha, dijiste que es Padre, tú dijiste que sí era Padre. Entonces en el cielo tenemos dos dioses y dos padres, ya que Él fue el Dios que habitó y anduvo entre nosotros y es a nosotros por Padre. Dice que Dios fue recibido arriba en gloria, entonces tenemos en el cielo dos dioses y dos padres, Huarcas. Claro. ¿Sí? ¿Me vas a decir las preguntas o no? Sí, tenemos dos dioses y dos padres. Escucha que dijiste que claro. No. Dijiste que no, claro. Escucha, dijiste claro. Que Jesús sea la persona del Padre. Oiga, señores trinitarios, miren lo que dice este señor Juan Carlos Huarcas, disque predicador, erudito, metodista. Dice el señor Juan Carlos Huarcas a mi pregunta, que si en el cielo, como él dice que Jesús, obviamente, porque 2 Corintios 6, verso 16 en adelante, nos dice que hay un Dios que habitó y anduvo entre nosotros. Ese es Jesús. Ese es Jesús, obviamente. ¿Sí? Dice además
salí en medio y apartó, dice el Señor es Jesucristo y solamente hay un Señor. Pablo lo dice, Jesucristo. Y dice, y sería vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. El señor Juan Carlos Huarcas dice que es Jesús, sí es Dios y que es Padre, pero no es el Padre. A mi pregunta, que si en el cielo entonces hay dos dioses y dos padres, el amigo Huarcas dice, claro, oigan eso, en el cielo hay dos dioses y dos padres, cosa que él no podrá demostrar nunca. Huarcas, ¿dónde dice la Biblia que hay dos dioses y dos padres? Yo no dije eso. Claro, lo dijiste. Tú estás lo dijiste. Lo que yo dije. Dijiste que claro. Y claro, esa es una afirmación. Dime dónde dice la Biblia que hay dos dioses y dos padres. Tú eres el que tiene que afirmarlo porque yo no dije eso. Claro, tú lo dijiste. Te pregunté. Entonces, vuelvo y pregunto. ¿En el cielo, Huarcas, hay dos dioses y dos padres? Cerato, ¿me harías el favor de repetirme las tres preguntas? Te estoy preguntando, Huarcas, te estoy preguntando. Aquí apunta las preguntas. Aquí apunta las preguntas. ¿En el cielo entonces hay dos dioses y dos padres? Tú ya dijiste que Jesucristo es Dios. Las otras preguntas. Escucha bien, ya dijiste que Jesucristo es Dios. Huarcas, ya dijiste que Jesucristo es Dios y que es Padre, pero no es el Padre. Entonces Él está en el cielo. ¿En el cielo hay dos dioses y dos padres? No. ¿Y por qué dijiste anteriormente que claro? No hay dos personas del Padre. Entonces, porque hay dos padres. Si Jesús es Padre, ¿cuál Padre es? Si Jesús es Padre, ¿cuál Padre es y cuál Dios es? ¿Cómo así? Tú dijiste que era Dios y que es Padre, pero no el Padre. Entonces, ¿cuál Dios es Jesús y cuál Padre es? Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, no es la persona del Padre. Pero ¿cuál Dios es? Si es Dios y es Padre, ¿cuál Dios es y cuál Padre es? Yo te dije que Jesús es el Hijo de Dios. Yo no le estoy preguntando si es el Hijo de Dios. ¿Cuál Dios es? Esa es mi pregunta. ¿Cuál Dios es y cuál Padre es? ¿Ah? Es que nosotros no creemos en varios dioses. Pero tú dijiste que Jesús era Dios. Muy pobre. Tú dijiste que Jesús es Dios. Creemos en varios dioses. Huarcas. No, eso no es cierto. Huarcas, dijiste que Jesús es Dios. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Sí, Jesús es Dios. Es Dios y es Padre, dijiste. Son uno con el Padre. Son uno. Bueno, ¿dónde dice la Biblia? Bueno, vamos a... Y el Espíritu Santo también es uno, ahí también. Los tres son uno. ¿Dónde dice la Biblia que los tres son un Dios? ¿Dónde dice la Biblia eso? En Juan, ya no me acuerdo el capítulo, pero dice, yo y el Padre uno somos, y ahí menciona el Espíritu Santo. ¿Dónde lo menciona? Muéstreme. Porque como muéstreme. Dije, yo no tengo la Biblia aquí en mis manos porque estoy trabajando. Huarcas. Yo lo que quiero es que tú me digas las preguntas y ya luego te Huarcas, respondo, ¿okay? Huarcas, eres lo más, escúchame bien, la Trinidad y sus exponentes son los más mentirosos que hay. ¿Por qué? Porque el texto no dice que yo, el Padre y el Espíritu Santo somos uno, como tú acabas de decir. No, yo no te dije eso. Lo dijiste. Yo dije lo dijiste. Yo y el Padre uno somos. Sí. Yo solo hablé de los dos, pero ahí también habla del Espíritu Santo. ¿Dónde habla del Espíritu Santo? Dime dónde. ¿Dónde dice que son uno con el Espíritu Santo? No hay, ¿Dónde? No hay ningún texto que diga que yo y el Padre y el Espíritu Santo, los tres somos una Trinidad. No, eso no lo vas a encontrar. Eso no lo hay. No lo hay. Ni hay. Así literalmente. Amigo Huarcas. Amigo Huarcas. No hay, escúcheme bien. No hay ni siquiera. Así literalmente no hay. No, dígame, yo no he preguntado de Trinidad. Yo he dicho, ¿dónde dice yo, el Padre y el Espíritu Santo, somos uno como usted dice? ¿Dónde lo dice? Yo le dije eso, yo dije yo y el Padre, sí. Los dos, porque eso lo dice en Juan, yo y el Padre. Y tú dijiste, ahí también habla del Espíritu Santo, dijiste, ahí también habla del Espíritu Santo. ¿Dónde dice yo, el Padre y el Espíritu Santo somos uno? El Espíritu Santo procede del Padre, entonces si procede es porque son uno. ¿Dónde dice que son uno? ¿Dónde dice que yo, el Padre y el Espíritu Santo somos uno? ¿Dónde dice? Es que usando la cabeza y el sentido común, pues uno lo entiende. No es que yo tenga que, no sé, todo esté literalmente así, literal, así como tú lo quieres. Pues tú también no vas a demostrar tu doctrina así literal, también vas a ir por otro texto. Claro, allá, sí. Vas a agarrar otro ahí. Pregúntame. ¿Dice la Biblia que Dios es uno? Pregúntame eso, pregúntame. Sí, nosotros creemos eso. No, tú acabas de decir que Dios es uno en tres.
Tú acabas de decir que Dios es uno en tres. Por eso te he preguntado yo, ¿dónde lo dice? Vamos a hacer un ejercicio. Dice la Biblia, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, o para nosotros solamente hay un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál de los dos, cuál de las dos escrituras lo dice la Biblia? La Biblia dice que hay un Dios en tres personas. ¿Dónde? Hay un solo Dios. ¿Dónde? La Biblia lo dice desde Génesis hasta Apocalipsis. No, dame el texto, No, texto bíblico. usted tiene que leer de Génesis hasta Apocalipsis. No, pero es que es mucho, son, Okay. no, ¿dónde está el texto que dice que hay un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Dónde lo dice? Voy a leer a ver si es verdad. Voy a leer. Por ejemplo, voy a leer a Pablo. Vamos a leer a Pablo. Pablo dice, escúchame, Huarcas. Mira lo mentiroso que eres, Huarcas. Dice, un Dios y Padre de todos. Pablo no dice que hay un Dios en tres personas. Un Dios y Padre de todos. Efesios 4:6. Por ahí dice también en primera de Corintios 8. Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. No dice un Dios en tres personas. No seas mentiroso. No hay un verso bíblico. Esas son las preguntas. Las preguntas que me hiciste antes. Claro, esas son las preguntas. Muéstrame dónde dice la Biblia que hay un Dios en tres personas. ¿Dónde dice? Sí, ya te lo demuestro más tarde en el en vivo, ¿ok? ¿Dónde está? Ya te lo demuestro más tarde en el en vivo, ¿ok? Ahora, yo quiero que me recuerdes cuáles son las otras dos preguntas que me hiciste antes. A ver, no, respóndenos aquí. O llámame cuando estés en el en vivo. Llámame cuando estés en el en vivo. Llámame a Huarcas. Listo, amigo Huarcas, me llamas cuando estés en el en vivo, ¿vale? Hasta luego. Cuando estés en el en vivo me llamas. Yo voy a estar en vivo en Facebook a las 10. Dale, pues, me llamas. Me llamas. Bueno, chaito. Chaito, pues. No, me llamas. Me llamas y yo te doy las preguntas ahí para que las respondas en vivo. Bueno, hace rato ahí. Bueno. Me dijo las preguntas, yo no sé cuáles son las preguntas. Por eso, me llamas cuando estés en el en vivo, me llamas, predicador metodista, Juan Carlos Huarcas. Me llamas cuando estés en el en vivo y con mucho gusto yo te doy las preguntas. Bendiciones, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendigan. Y ese es el Dios en tres personas. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendiga. ¿Y ese es el Dios en tres personas? No te gusta escuchar eso, ¿verdad? No, pues te pregunto, ¿ese es el Dios en tres personas? ¿O cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres también se llaman Jehová. ¿Y en el Nuevo Testamento se llaman Jesús? Bueno, en el Nuevo Testamento Jesús nunca dijo cómo le debemos llamar al Padre, lo que Él solamente nos enseñó que le debemos llamar Padre. O sea, Él no tiene un nombre en específico. Padre, le debemos llamar Padre nomás. Padre nomás. Padre. Entonces Pablo llama a Jesús Padre y sería vosotros por Padre. Le debe llamar Padre nomás. Entonces Pablo está llamando a Jesús Padre, ¿sí o no? Tendría que estudiar el texto porque Pablo dijo eso. Pobrecito, el mismo cae. Solamente hay que llamar al Padre, hay que llamarlo Padre. Y Pablo llama a Jesucristo Padre. Padre lo llama. Entonces Jesús es el Padre porque al Padre hay que llamarlo nomás Padre. Y Pablo llama a Jesucristo Padre. Entonces Jesús es el Padre, ¿sí o no? Tendría que estudiar el texto para decirte qué es lo que Pablo dijo. ¿Qué clase de predicador eres? Que no estás preparado. ¿Qué clase de predicador eres? Empezando hace rato, ya se lo dije, no sé si te acuerdas. Y tú dices que eres predicador y te presentas como el predicador Juan Carlos Huarcas. De verdad, a mí en lo personal no te creo nada. Yo soy predicador del evangelio, ¿no? Pero vamos, ¿qué es el evangelio según Pablo? Bueno, el evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¿Y que cuál Dios es? Padre envió a su Hijo Wow. Cristo a morir ¿En serio? ¿En serio? O sea, Dios envió otro Dios. Dios envió a su Hijo. Y el Hijo es Dios. Y el Hijo es Dios. Sí. El Hijo es Dios. Dice Hebreos 2 y Filipenses 2, si no estoy mal, que Jesucristo se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Por eso. Entonces, el Hijo es Dios. El Hijo es Dios y Dios envía a Dios a salvar. ¿Y por qué dice Isaías?
el Dios Padre envía al Dios Hijo a salvar. Oiga lo que está diciendo Huarcas. El Dios Padre envía al Dios Hijo a salvar. Huarcas, ¿y por qué dice Isaías que solamente hay un Dios, el cual es Jehová, y Jehová es el Padre? O miente allí y dice que Jehová, el cual es el Padre, vendría. ¿Mintió Isaías entonces? No, claro que no, porque él estaba también, porque hay que recordar que también Jesús se llama Jehová, o sea, tienen el mismo nombre. O sea que hay tres Jehovás. Hay tres Jehovás. Los dos se identifican con el mismo, no, los tres se identifican con el mismo nombre. Los tres se llaman Jehová, o sea que hay tres Jehovás. Se identifican. O sea, por eso, si los tres se identifican, si los, escucha, se escucha. Si lo quieres tomar así, pues también. Hay tres Jehovás. Si lo quieres tomar así, pues sí, claro, porque también en una parte de la Biblia ya en escuche. Joel, o yo no me acuerdo, a Amós o Joel, ¿cuál era el que dice que le dice Jehová a otro Jehová? Que Jehová te reprenda, o sea, hay dos Jehová ahí. Ya, pero resulta, ¿Te acuerdas de ese texto? sí, vamos a verlo, hola, de verdad dice, mire lo que dice este señor, escuche lo que dice este señor, dice que hay tres Jehovás, allí hay tres Jehovás, dice él, pero resulta que la Biblia dice que solamente hay un Jehová. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nehemías capítulo 9, escuche bien, Huarcas, Nehemías capítulo 9, verso 6 dice, solo tú eres Jehová, solo tú, ¿sí? Isaías 37, 20 dice que Jehová es el solo Jehová, que no hay otro además de él. Isaías capítulo 45, 5 y 6. Dice allá lo dice literalmente. Y ahora él dice que sí hay tres Jehovás y que por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se identifican como Jehová. Pero resulta que el Nuevo Testamento no habla. El Señor no está diciendo vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre de los tres Jehovás, sino en el nombre. No dice en el nombre de los tres Jehovás o en los nombres de los tres, no dice eso, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, vemos que lo que nos dice el amigo Huarcas, vamos a leer algo aquí. Capítulo 3, verso 2 de la Biblia, en la Biblia en Zacarías dice, y le dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Dice él que allí literalmente habla de dos Jehovás. Pero vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia. Recordemos que el amigo Juan Carlos, erudito, como él mismo se hace identificar, erudito, predicador, miremos qué dice la Biblia contemporánea referente a ese verso. Vamos a leerlo aquí, Juan Carlos, voy a leerlo aquí en la Reina Valera contemporánea. ¿Te parece? A ver qué opinión sacas tú. Reina Valera contemporánea. Dios nunca va a ser tres. Nunca. No hay un verso bíblico que lo diga. No hay ni uno solo, amigo Huarcas. Ni uno solo. Vamos, espérate, yo busco por aquí el texto y para que lo mostremos también a la audiencia. A ver. Por aquí. Zacarías. Aquí lo tenemos, capítulo 2. Zacarías 2. Listo. Miremos qué dice la Biblia Reina Valera contemporánea. Es capítulo 3, verso 2. ¿Qué nos dice? Capítulo 3, verso 2. Mira lo que dice. Pero el Señor le dijo a Satanás, escucha bien lo que dice la Reina Valera contemporánea. Aquí se te cae tu Trinidad. Aquí se te cae tu Trinidad, Huarcas. Permítame, estoy mostrando esto a la audiencia. Biblia Reina Valera contemporánea, visión del sumo sacerdote Josué. Dice, pero el Señor le dijo a Satanás, yo soy el Señor y te reprendo, Satanás. Yo escogí a Jerusalén y a este hombre lo he rescatado del fuego como un tizón. Por eso yo, el Señor, te reprendo. ¿Qué opinas ahí? ¿Qué opinas, Huarcas? ¿Qué opinas? Ahí se te acabó la Trinidad. Ahí se te acabó la Trinidad. Ahí está hablando de uno solo. Huarcas, ahí está hablando de uno solo. Sí, pero a ver, ahí dice que yo soy el único y que yo soy solo, ¿verdad que no? Ahí dice ahí no dice lo que tú, pero solo y ya como que
Pero es que Jehová es solo. Literal, entonces. Escúchame bien. Dice la Biblia que Jehová es solo o acompañado de otros. Dice que Jehová es uno. No, pero dice que es solo. Nunca la Biblia dice que Dios es solo y que ya No. no tiene a nadie. ¿No? Vamos a leerlo. Huarcas dice que la Biblia no dice que Jehová es solo. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, Huarcas, literalmente, literalmente. Isaías capítulo 37, verso 20 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Dios, solo. Verso 20. Ahora pues Jehová Dios nuestro, escucha, tú dijiste que no decía que era solo, tú dijiste que no. Escucha. Ahora pues Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Solo tú. No dice que eran tres Jehová, no dice solo. Nehemías capítulo 9. Vamos a leer primeramente el Salmo 83 y el Salmo 86. Huarcas. Predicador, excelentísimo predicador. Wow. Dice: oh Señor, hablando, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obra que igual en tus obras. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová. Y recuerdo que tanto para el salmista como para los profetas, Jehová es el Padre. Pero sigamos leyendo. Salmo 83. El excelentísimo predicador Huarcas dice que Jehová son tres y que no es solo, que la Biblia dice que no es solo, que está acompañado. Pero mira lo que dice aquí: conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Eso está en el Salmo 83, 18. Vámonos entonces también a Nehemías capítulo 9, verso 6. Nehemías 9, 6. Pero tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos. ¿Dónde es que queda lo que usted dice que la Biblia no dice que Jehová es solo? Si la Biblia lo está diciendo literalmente, amigo Huarcas. Entonces aquí queda ya refutado. Volvemos a seguir refutando eso que usted cree. Lo que usted cree es una total mentira, amigo Huarcas. Amigo Huarcas, lo que usted cree es una total mentira. ¿Dónde? Lo que tú crees es una total mentira, porque tú dices que la Biblia dice que hay tres Jehovás, cuando la Biblia dice que no, que Jehová es uno y que no hay tres, que es solo. Y tú dices que la Biblia no dice que es solo, y te demostré que sí dice que es solo. Y ese texto que tú dices, hombre, la misma Reina Valera te está refutando. Dice allí literalmente: el Señor le dijo, ya yo te reprendo, yo, porque solamente hay un Jehová. ¿Ah? Claro. Refutado, amigo Huarcas. Claro que no, porque la Biblia lo dice claramente. ¿Qué dice claramente? Yo no te he sacado ningún texto, porque hay textos que en el Nuevo Testamento le dice claramente que Jesús hablaba con el Padre. Entonces, Sí, ¿no? hablaba con el ¿Para qué Padre, hablar? sí. Pero dice que él y el Padre son dos personas distintas. Sí, Sí, ¿dónde? claro. ¿Dónde? Pero respóndeme eso. Si Jesús es el Padre, ¿por qué hablaba con el Padre? ¿Por qué hablaba o por qué oraba con el Padre? ¿Por qué oraba? Jesús es el mismo. Listo. Yo te voy a responder, pero respóndeme primero tú esto. Te voy a responder y respóndeme esto. Mira, no, ya, Gerardo, mira, ya tú me hiciste ya varias preguntas. Por eso, yo te voy a responder. Respóndeme esto. Dice la Biblia y me muestras el texto. Tú dijiste que sí lo decía. Dijiste que sí. Que donde Jesús y el Padre son dos personas distintas. Dijiste que sí. Muéstrame el texto bíblico donde Jesús dijo que él y el Padre son dos personas distintas. ¿Dónde lo dice? Sí, porque él dice que yo no soy yo solo, es lo que alguien me dio, entonces por sentido común y usar la cabeza, yo creo que uno entiende, ¿no? Ah, allí dice que son dos personas distintas. Sí, porque dice que alguien lo envió, entonces si alguien lo envió es porque hay otro. Sentido común, dices tú. Sentido común. Sí, porque yo creo que tú no usas eso, ¿verdad? Sentido común. Ah, pero entonces vamos a usar Biblia. Tú dices que el sentido común dice que allí Jesús dijo dos personas distintas. Listo, sentido común. Pero no lo dice, diga que no lo dice. Literal no lo dice, ¿sí o no? ¿Dónde? Literal no lo dice. Literal. Sí, literal no lo dice. Realmente dice que Jesús alguien lo envió. No. Tú, amigo, mira, amigo, hay que ser honestos en la vida. Mira,
Tú dices que Jesús y el Padre son dos personas distintas porque la Biblia lo dice. Te pregunto, ¿dónde la Biblia lo dice? No, hay que usar sentido común. Entonces, si la Biblia lo dice, pero hay que usar sentido común, es porque la Biblia no lo dice. Entonces, ahí hay una contradicción, porque tú dices que Jesús sí lo dijo, la Biblia lo dice, pero hay que usar sentido común. Entonces, es porque la Biblia ni Jesús lo dijo. Es una interpretación privada. Pero si yo te digo, tú dices que ahí dice dos personas distintas, pero si Jesús dice que el Padre estaba en él, siguen siendo dos personas distintas. ¿Dice la Biblia que eran dos personas distintas o que el Padre estaba en él? ¿Qué dice la Biblia? Sí, porque dice que Jesús dijo que él y el Padre eran uno. Dice que él estaba en el Padre y el Padre en él. Entonces, es obvio que no son el mismo. Por eso. Pero entonces, ¿sí? Si el Padre estaba en él, indica que dentro de Jesús, el Dios Hijo, estaba el Dios Padre. Es como tú, bueno, si es que tienes el Espíritu Santo, yo creo que no lo tienes, es como nosotros que tenemos el Espíritu Santo, pero esto no nos hace nosotros las personas del Espíritu Santo. Bueno, entonces indica eso que Jesús era un simple hombre, no era Dios. Porque tú eres un simple hombre y dices tener el Espíritu Santo dentro de ti. Entonces Jesús era un simple hombre, no era Dios. Mira, ¿cómo te regresa lo que yo digo? Yo le dije eso. Claro, estás diciendo que, escucha, mira, Huarcas, mira lo que dices, es como, o sea, es una comparación, es como tú que tienes el Espíritu Santo, entonces haces esa comparación a Jesús. Entonces Jesús es un mero hombre, Jesús no es Dios. O Jesús como Dios tenía dentro a Dios el Padre. Claro que sí, porque ellos eran uno. Escuchen, escuchen. Un Dios tenía dentro otro Dios. Escuchen a Huarcas. Un Dios tenía dentro otro Dios. Un Dios que tiene dentro otro Dios. Esa no es la explicación, Huarcas. Ahí no hay dos personas distintas. Entonces, sí tienes dos dioses. Eres un politeísta, mi amigo. Eres un politeísta. Dios tiene dentro otro Dios. Mira, amigo Huarcas, el politeísmo se te sale a flor de piel. ¿Por qué? Porque tienes dos dioses, dos padres. Jesús es Dios que está en el cielo con Dios y también es padre, es decir, dos dioses, dos padres. Dices que sí. Ahora dices que hay un Dios que tiene dentro otro Dios. El Dios Hijo tiene dentro al Dios Padre. ¿Cómo es eso? Pero si vamos a la escritura, podemos explicar eso desde el punto de vista escritural. La escritura dice literalmente, viejito, literalmente, que Jesús como hombre se le diría esto: ciertamente en ti está Dios. Escuche bien, ciertamente en ti está Dios. Eso lo dice en Isaías capítulo 43. Ciertamente en ti está Dios. Isaías 43, le hablan al siervo, al que venía a liberar, al siervo. Ciertamente en ti está Dios. Y léalo en la Biblia Septuaginta en el texto griego. Pero miren lo que le dicen: y no hay Dios además de ti. ¿Cómo es posible que si en él hay Dios, y como usted dice, un Dios Hijo tiene dentro un Dios Padre, cómo es posible que Isaías le diga a ese hombre, ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti? ¿Sabe por qué? Porque ese hombre era Dios mismo manifestado en carne, no un Dios teniendo otro Dios, no un Dios con otro Dios, no un Dios junto a otro Dios. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti, porque tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Ese hombre era el mismo Dios de Israel, aquel que es solo. Recuerde que Isaías 37:16 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, solo tú eres Jehová. Y el verso 20 dice que sola él es Jehová. Ese hombre era el mismo Dios que se encubrió, el mismo Dios que venía a salvarnos. Por eso Jesús dice que él no es solo, sino él y el Padre que mora en mí, el Padre que está en mí. No son dos dioses, Huarcas. No son dos dioses que están en el cielo, dos padres. No son un Dios que tiene dentro otro Dios. Eso es falso, amigo Huarcas. Amigo Huarcas, cuando vaya a hacer el en vivo me llama para hacerle las preguntas, a ver qué va a responder, ¿vale? Hasta luego. Claro. Hasta luego, amigo Huarcas. Bueno, no, el problema no es mío. Óigame bien, el problema es suyo con Dios. Mío no es. El problema no es suyo conmigo. No, el problema es suyo con Dios. Usted le cree a lo que usted quiere creer mentalmente, a lo que usted usa la lógica. Hay que usar la lógica.
Hay que usar la lógica. De Biblia, cero. De lógica, mucho. Pero de Biblia, cero, Guarcas. El problema no es... Dice la Biblia que el que oye mi palabra, escúcheme, Guarcas. El que oye mi palabra y crea al que me envió tendrá vida eterna. Usted no cree eso. Si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El problema suyo es con Dios, no conmigo. Con el Señor Jesucristo es su problema, no conmigo. Amigo Huarcas, cuando usted las preguntas en vivo me llama. Tendré el gran honor de hacerle esas preguntas en vivo a ver qué le va a responder usted a su audiencia. ¿Le parece? Bueno, hasta luego. Espero la llamada. ¿A qué hora la voy a esperar? Bueno, ahí espéralo. ¿A qué horas? ¿A qué horas? A las 10, porque yo soy el que... Porque como no me dijiste nada de las preguntas, entonces yo no te voy a responder nada, ¿eh? Bueno, a las 10, a las 10 espero que me llame y me pregunte. Sí. Y yo sé que no va a llamar, yo sé que no vas a llamar, Guarcas. ¿Ah? Yo no te digo, yo no te voy a llamar. ¿Sí ves? Mire lo que está diciendo. Me dijiste las preguntas. Mire lo que está diciendo. Yo no te voy a llamar. Ya no me acuerdo cuáles eran las preguntas que hiciste. ¿Me vas a llamar, Guarcas, para hacerme las preguntas para que le responda a tu audiencia en vivo? No, yo quiero escribirlos, estudiarlos a profundidad. No, llámame. No voy a hacer como tú que solo dice disparates. Bueno, dice, llámame. ¿Cuál de los dos ha dicho disparates? Dos dioses en el cielo, dos padres, dos dioses, dos padres. Un Dios que tiene dentro otro Dios. ¿Esos no son disparates? Yo me dije esto. No, ¿qué va? Amigo Huarca, me vas a llamar a las 10. Me vas a llamar a las 10 para que tu público... Claro que no. ¿Ah? Claro que no. Bueno, eso se llama miedo. Amigo Huarcas, hasta la próxima. No. Hasta luego. Porque no me has dicho nada de las preguntas. Bueno, hermanos, así es la Trinidad. Nunca podrá responder nada. La Trinidad nunca podrá responder nada. Nadita de nada. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.